Vamos un poquito a hablar hoy de la situación actual que amerita un orden un poquito en todo el balagán que estamos viviendo ya muchos años. De un lado tenemos una cierta geulá con el hecho de retornar a la tierra de Israel. De otro lado, no paran las guerras y no paran también los gobiernos inestables, lo llamó así, ya me entenderán más adelante, que tenemos en Israel. Y todas las guerras últimas empiezan con una pregunta muy básica. En toda guerra normal, sabes que hay rendición, se rinden. ¿Cuándo te rindes en una guerra? Cuando ya ves que no tienes chance de ganar, ¿no? Y vas a perder. Y cuanto más dura la guerra, más pierdes. Por lo tanto, ¿qué dices? Prefiero salvar mi vida, perder menos y levantar bandera blanca. Cuando observas los tres frentes que estamos peleando con ellos hoy en día, especialmente Gaza y también Hezbollah y también Irán, la realidad es que la bandera blanca tenía que levantarse del otro lado hace mucho tiempo. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que ¿qué posibilidad tiene Hamas en Gaza ganar? Ok. ¿Ese cero desde cuándo? Siempre. Y digamos que creyeron que van a lograr algo, ahorita que no logras nada y yo tengo el ejército, el avión, tanques, etc. Y es nada más cuestión cuánto quiero yo bombardear y hasta dónde quiero bombardear. No tienes chance de ganar. ¿Por qué no se levanta bandera blanca? Miren, el hecho que digan que no le importa la vida, eso acepto que ellos digan a su gente, no te debe de importar la vida. Pero que a ellos mismos le importa la vida, estoy seguro que sí. Porque la viven muy bien. Y cuando la vives bien, no la quieres perder. Ahora, además de eso, deja tu vida, ¿vale? También incluso Hezbollah, ¿sí? Tienes misiles, ok, fastidiosos, ok, pero no tienes aviación. Y las operaciones de Vipers y otras demostraron una habilidad. Y es cuestión ahorita de tumbar y convertir Líbano en Gaza 2. Levanta bandera, diga, párale. 3. Irán. No tienes aviones. No tienes misiles contra aviones. Entonces, es cuestión nada más que te estén bombardeando constantemente. Los misiles que estás lanzando tarde o temprano ya no los vas a poder fabricar porque las fábricas ya fueron bombardeadas. ¿A qué esperas? ¿Qué clase de victoria puedes tener? Todo eso crea una pregunta. ¿Por qué no rendirse? Me voy a otro tema aparentemente diferente, pero después vamos a juntar todo. Hace años atrás, aproximadamente en los años 1850, aprox, estuvieron en el mundo judío, en Europa, especialmente en Rusia, empezaron los movimientos sionistas que anhelaban el regreso a la tierra de Israel. Un movimiento judío combinado de rabinos, pensadores, científicos, doctores, ateos, un grupo muy homogénico,
se llamaban, Al revés, ¿no? o sea, muchos diferentes, pero... Heterogéneo. ¿Por qué me equivoco? Y era el grupo ideal porque todos se sentían representados. Pero no les fue bien y no lo supieron hacer y no tuvieron siatá dishmaya, esa es la palabra. No tuvieron ayuda divina. Llegan otros ateos y les va increíble. Y hacen, y organizan, y pasan. Y la pregunta que lo observas y dices, a ver, Dios, ¿por qué me la pones difícil? ¿Podría yo entenderte, Dios, cuando hay un grupo con rabinos que regresa a Israel? ¡Wow, qué maravilla es! Pero cuando son ateos que lo organizan, no te entiendo. ¿Por qué el religioso no tuvo siatá dishmaya y el no religioso sí la tiene? Desde entonces, en Israel, la situación política siempre estuvo complicada. Miti. A favor, en contra, a favor, en contra, a favor, en contra, el gobierno. Muy difícil era encontrar un gobierno que complete sus días. Es decir, que las elecciones no se adelanten. Muy difícil. En la historia había muchas veces que no comentaban las últimas elecciones, antes 5 elecciones y no había gobierno. Y una vez más, lama, vaya, ¿qué está pasando? Agregaré un punto más y con eso empezamos a poner un poco de orden en el Medio Oriente y en Israel. Hay judíos que queman la bandera de Israel, religiosos. Van a encuentros con Irán. Abrazaban, ahorita no sé si pueden viajar, a lo mejor sobre un misil, pero no veo. Se abrazan con ellos, con Arafat. O sea, ¿cuál es la ideología de alguien así? ¿Qué le mueve a odiar tanto a quién? No. Al rabino principal de Israel, incluso. Claro. Sí. Cuando entró Lau, Matzgen, entró allá, Mea Sharim, le lincharon. Porque el tema no es religión. El tema es que tú eres rabino principal de un país. Y el país se llama Israel. Entonces no es una no es una guerra contra la religión. Si se contra la religión, entiendo. En otras palabras. Mañana el religioso Ariederi es primer ministro. Y todos tienen que caminar con Señor y estudiar la Torah. ¿Ellos estarán a favor o en contra? Igual en contra. ¿Qué le mueve? ¿Qué vale de ideología? Y tú eres judío como yo, ¿por qué vas y te abrazas con mi enemigo? ¿Qué pretendes? Todo esto que dije, tanto, ¿por qué los enemigos? Sí, resumo. ¿Por qué los enemigos no levantan bandera blanca? ¿Por qué el gobierno en Israel desde el principio hasta la fecha, de principio a fin, no lo ves claro? Y 3, ¿cuál es la idea de los Neturei Karta? La respuesta, chistosamente, es una sola palabra a todos. Mashiach. Eso es todo. Todo el tema es Mashiach. Explico y ni sé por dónde empezar de tanto que hay que aclarar. En primer lugar, tanto el judaísmo como el islam como los católicos creen en un concepto llamado Mashiach. Los evangelistas creen
que Yeshu regresará. No le clavaron bien. Y el Islam, los chiitas, creen que el doceavo profeta, el líder, es el Mahdi, y él va a regresar y va a ser el Mashiach de los musulmanes, de los chiitas. Los judíos creemos que tarde o temprano, más temprano que tarde, llegará el Mashiach. Y todas las guerras que se están realizando y todas las acciones que se están haciendo, todas giran alrededor de Mashiach. Explico. Los evangelistas, por ejemplo, apoyan mucho al Estado de Israel. Dineros, apoyos, muy, muy fuerte. Te sientes apapachado por mucha gente goy del mundo que te apoyan, te abrazan y te donan. Hablo de millones. ¿Ok? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el motivo? Que con ese apoyo y el retorno de Israel se está acelerando el regreso de Yeshua. Entonces no lo hace porque cree en lo tuyo, sino que lo tuyo, según ellos, está reforzando su creencia que su Mashiach va a llegar, que es Yeshua. El Islam está dividido en varios grupos, especialmente chiitas y sunitas. Los sunitas, como eran los que gobernaban siempre, hacían haroset a los chiitas. Los chiitas agarraron la idea judía de Mashiach y nombraron al doceavo de ellos como el Mahdi, que es el Mashiach, para que todos los musulmanes los respeten, como diciendo, el Mashiach es mío. Todo lo que está pasando es parte, según ellos, de un proceso de su propia Geulah. ¿Cuál es el problema si se rinde? Si se rinde, estropea sus propias profecías, los cuales dicen que cada vez que los judíos peleen contra los musulmanes van a ganar. Y libros, especialmente de los católicos también de ellos, dicen que nosotros nunca vamos a regresar a la tierra de Israel. Entonces, si mis profetas dicen que yo voy a regresar y los suyos dicen que yo no voy a regresar, y yo estoy en Israel, ¿el problema cuál es? No va a llegar su Mashiach. Esta semana entrevistaron en Israel al hijo de Shimon Peres. Yo no sabía ni siquiera que tenía hijos, no sé ni cómo se llamaba, nunca apareció el tipo. Solo que Netanyahu dijo una frase fea contra Shimon Peres, entonces el hijo salió a defenderle. Entonces le entrevistaron. Y él defendió los acuerdos que hizo su papá con Rabin, con los musulmanes que viven en Israel, en Yehudá y Shomrón, en los tratados de Oslo. Y estaban criticando que eso fue una desgracia, que sí fue bueno. Había una pregunta que le hizo el periodista que creo que define todo el problema. Le dijo, para tu padre, el problema entre los judíos y los musulmanes es territorial o religioso. Dijo, no, es territorial. Entonces ahí está el problema. Ahí está todo el problema. Cuando una persona cree que el problema es territorial, no entiende lo que se está aquí peleando. No se está peleando territorio, se está peleando profecías, se está peleando Mashiach. Tu presencia molesta a sus profecías y a su Mahdi que regrese. Sin embargo, para nosotros, todo el proceso de retorno, establecerse, asentar las tierras y las ruinas, todos son palabras de profetas que prometieron que eso va a pasar. Y lo estamos viviendo y estamos haciendo totalmente historia. Y como dije muchas veces, estás manejando un Waze que te indica
en tantos metros habrá esto, en tantos kilómetros habrá esto, y literal está ocurriendo. Entonces, yo ando bien en mis profecías, pero él no deja de pensar en la suya, le entiendo. Pero si tú piensas que se va a rendir, algo aquí no entiendes. Y si tú crees que si le devuelves territorios, él se va a alegrar y te va a dejar a ti Haifa, Lut, Tel Aviv, Ashdod, estás muy equivocado. Eso va en contra de sus principios proféticos. Los Neture Carta, quema bandera, abrazos con los enemigos, defínanmelos. Que no puede llegar el Mashiach. Lo mismo. Ellos opinan, creo que lo hablamos aquí una vez, ellos opinan que era prohibido regresar a Israel. Como gobierno, ¿no? Ok, se lo voy a recordar rápido. Hay una discusión en la Gemara muy fuerte. Si se puede hacer aliyá o no. Rabbi Uda dice que no. Babel yuvu veshamiyu. A Babilonia te llevaré y ahí te quedarás hasta que yo te recoja. Por lo tanto, había un jajam que sí quería hacer aliyá, se llamaba Rabbi Zera. Entonces no fue a despedirse de Rabbi Uda, no por pena, porque se asustó que le agarre y le empiece a atacar, que no se puede, y le prohíba hacer la aliyá. Esos temas no nacieron ayer. Había un tema así, estamos hablando hace 1500 años. Entonces, Rabbi Zera como que se escapó a Israel. Pregunta la Gemara, y Rabbi Zera, ¿por qué opina que se podía hacer aliyá? ¿En qué se basa? El otro jajam, Rabbi Uda, que dijo que no se puede, dijo que hay maldiciones muy fuertes si lo hacemos. Una de las maldiciones es que vamos a ser barminan tratados como los animales. Dice Rabbi Uda, dice Rabbi Zera, eso es si subimos en grupos. Pero un individuo que suba, no hay problema. Es una sugía muy larga. Conclusión, según la Gemara, tanto Rabbi Uda como Rabbi Zera no se pudo hacer aliyá masiva. Y la aliyá fue masiva. Por lo tanto, al hacerlo, dice el Neture Carta, transgredieron el juramento. Según Neture Carta, otra vez. Su ideología es Mashiach. Acuérdense, todos pelean Mashiach. ¿Qué hay que hacer para que llegue Mashiach? Según ellos, ¿qué hay que hacer, según el Neture Carta? ¿Qué hay que hacer para que llegue Mashiach? No, esperar. Miren la filosofía. Al tú organizarte en los 1800, 1900, lo que quieras, y hacer el movimiento sionista y empezar a subir a Israel, transgredites la ley y te cayó la maldición. ¿Cuál es la maldición? Serás tratado como los animales del campo. En el holocausto te trataron como los animales del campo. Te llevaron en trenes de animales, te marcaron como se marcan animales, y así trae toda una explicación. ¿Eso qué causa? Que siempre estarás en guerras. ¿Y por qué son las guerras? Para que te rindas y te vayas. O sigas viviendo en Israel, como yo, dice él, porque él vive en Measharim, pero no bajo el gobierno israelí. Es decir, ojalá que Arafat tome el gobierno, ojalá que Irán agarre el gobierno, y al rendirse ante ellos, entonces se preparó el camino para la Geulá. Es chistoso, les dije, los evangelistas te apoyan con dinero
para que su Mashiach llegue. Los Neturei Karta apoyan a Irán para que él gobierne Israel y venga mi Mashiach para matarle a él. O sea, cuando van ellos a los iraníes a contarles por qué les abrazan, no le dicen el final de la película. ¿Entienden lo absurdo que pasa aquí? De otro lado, ¿cómo lo toman otra rama en Israel? Especialmente los sionistas religiosos. Ellos dicen, al revés, se abrieron las puertas en el 1860, 80, 90, lo que sea, para que vayamos a hacer aliyá. ¿Cuánta la hicieron? ¿Cuánta gente? Muy pocos. Ponte 30,000, algo así. Se equivale a la época que Koresh nos dio permiso de retornar a Israel antes de Purim. Y Nehemías llevó nada más 50,000 se fueron con él. Como vio Dios que las puertas de Jerusalén se abrieron y no fueron los judíos, mandó a Amán. Al mandar a Amán, todos empezaron a temblar y apenas se acabó el holocausto, dijeron todos, vámonos a Israel. Es decir, Neturei Karta dicen, por intentar ir, pasó el holocausto. Los otros que dicen, por no ir, pasó el holocausto. Pero vete ahorita a entender el judío, cada uno con sus opiniones. Pero todos, ¿qué les conmueve? ¿Quién le mueve? Mashiach, Geula. ¿Qué dice el otro? Así se trae el Mashiach. Se va, se pelea, se lucha, se asienta y vendrá Mashiach. El otro que dice, no, se destruye, se rinde, el enemigo te gobierna y viene Mashiach. Es chistoso que un concepto tan maravilloso como Mashiach desató guerras internas y externas por el mismo concepto. ¿Cuál es la realidad? Entonces, claro, cada uno que yo le pregunta cuál es la realidad me dirá, pues la mía. Neturei Karta, ¿qué te va a decir? Pues la mía. ¿Y el Shiita qué me va a decir? Es la mía. Ok. Pero estamos en un cruce de caminos tan fuerte que todos están peleando ahorita una redención. ¿Cuál es el motivo? Que los sionistas primeros, que eran religiosos, rabinos, no tuvieron éxito. ¿Y cuál es el motivo? Que los gobiernos hasta ahora no se establecen bien. Explica el Malbim, hace 200, 300 años. Dice el Malbim que el proceso va a ser que habrá gobierno judío. Pero ese no funcionará, porque si funciona, dirás que ese es el Mashiach. ¿Qué pasaría si Rav Shmuel, me olvidé su apellido, que era el equivalente a Herzl, ¿ok? ¿O saben qué? ¿Qué pasaría si él era ultra ortodoxo? ¿Ok? ¿Qué dirían los judíos sobre él? Mashiach. Viene acá abajo y dice, no. El gobierno que lo va a hacer, la gente que lo van a hacer, son los últimos que vas a sospechar que son Mashiach. Para que no dejes en todo este proceso esperar al Mashiach. Y por ello, no hay paz en Israel. No hay gobierno sólido en Israel. Porque si hubiera paz y gobierno sólido, ¿qué diríamos todos? Es el Mashiach. Y dejas de esperar a la Geula. ¿Cuál es el problema de la palabra Mashiach? Que ya se convirtió en lobo. ¿Lobo? No. La historia de niños del pastor que grita a los amigos, lobo, y todos escapan, me burlé de ustedes. Lobo. ¿Qué pasa? ¿Cómo termina la historia, Aarón? ¿Cómo termina? Llegó el lobo. Pues ya nadie le cree. ¿Cuál es el problema que tenemos con la palabra Mashiach? Que fue gritada y dicha durante todas las generaciones. Todas.
Cada acontecimiento era esperanza de Mashiach. Cada desgracia era esperanza de Mashiach. ¿Qué pasa cuando gritas Mashiach, 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 Mashiach en cada generación? Ya uno dice, ya, es una más de tantas. Pero ¿cuál es la realidad? Que en uno de esos sí va a llegar. Y uno cree todavía en falsa alarma. Es como la mujer que le dice al esposo, ay, siento contracciones, vamos al hospital a las 3 de la madrugada. Llega, no, falsa alarma. Y así 4 veces, 10, cuando ya quiere aliviarse, ¿qué le dice? Ya se te pasa. ¿Cómo le contestamos al frontera de carta su posición? Hay todo un malaj impresionante de los Neturei Karta y la explicación. Hay quien dice que el versículo habla nada más de los utensilios del Bet HaMikdash. Los saquearon y afuera se quedarán hasta que yo los regrese. No habla de nosotros, habla de los utensilios. 2, ese versículo habla después del primer exilio. Babel era primer exilio. Entonces todo el segundo retorno del segundo Bet HaMikdash ya transgredió todo eso. Porque ahí está que regresamos. Y así hay muchas respuestas. El Rambam, el Rosh, no trae la Gemara. No trae esa Gemara. No menciona nada de ese diálogo. Es decir, la Gemara es Gemara, pero no llegó a hacer alajá. Respuestas hay. Por eso ellos nada más son 1500 familias. Y nosotros somos toda la ortodoxia del mundo. Pero, otra vez, es una visión, yo tengo una visión diferente sobre ellos. La gente dice son locos. Yo digo, no son locos, sino que son gente que creen tanto en el Mashiach para tu bien, que todo lo que hace se ve mal, según nosotros, pero él lo hace para el bien de todos nosotros. Entonces es una acción por bien, pero según nosotros, hecha fatal, hecha muy mal. Pero está bien. Cada uno con sus ideas. Y cerrando un poquito, en un momento dado, Mashiach se va a venir. Y estamos hablando ahorita de Pesach. Y Pesach es una Geulá. Leí la semana pasada algo que no sabía. Que la generación de Mitzrayim, la que estaba en Egipto, esclavizada, esa será la generación que regrese antes de la Geulá. Es decir, hay posibilidad que estamos en la época de Mashiach. Y hay posibilidad que en nuestros días llegará. Si es así, según Jajamim, nosotros éramos las mismas almas de la salida de Egipto. ¿Cuál es el problema con ese dato? Que cuando fue la salida de Egipto, partes salieron y partes no salieron. Entonces, ¿tú de qué parte estabas? Y si eras de la parte de que sí salieron, ¿qué hiciste tú por los demás para que también salgan? Eso, otra vez, lobo, en caso que esta vez sí es lobo, esta vez sí es Mashiach, te estás enfrentando al mismo dilema. ¿Cuál era el dilema? El dilema era muy fuerte. Más vale malo conocido que nuevo por conocer, ¿o no? ¿Qué implica? Ahora, la tarea de nosotros es 100 veces más fácil que la de ellos. ¿Por qué? Porque ellos, si crees en Moshe, ¿qué tienes que hacer? Reta a los egipcios con tu cordero. Deja tu casa, llévate lo que cabe y lánzate a un desierto mortal. Créanme que es difícil. Créanme que es difícil. No con facilidad dejas las cosas. A nosotros, un minuto. Y tienen unos antecedentes en Egipto. 30 años antes, llegó Nun, el papá de Yoshua, les dijo vámonos y murieron todos.
Entonces hay antecedentes. Nosotros no estamos en ese dilema, por lo menos no de mientras. Nosotros no estamos en el dilema de, oye, abandona todo y vete nadando a Israel. No hay una instrucción clara tampoco. Está bien, pero hoy, cuando se te pide creer en el concepto Mashiach, está todavía fácil. Estamos antes de. ¿Qué pasará cuando llegue y nos diga? Ahí a ver qué haces. Pero si no empiezas, en la fe nunca podrás llegar más adelante. ¿Qué se nos pide a nosotros? Lo dije y se convirtió ya en un lema. Apostémosle. Apostar. Apostar quizás. Quizás soy la generación. Quizás lobo esta vez es real, es Mashiach. Quizás todas las profecías se están acomodándose, acumulándose también, porque todo apunta a un solo rumbo. ¿Falta profecía por cumplirse? Sí. Todas se van a cumplir, ya quedamos, y se lo explico una vez más, del nombre Mashiach, que Mashiach quiere decir 4 nombres. La Gemara discute cómo se llama el Mashiach, trae la Gemara 4 nombres. Menachem, Shiloh, Inon, Hananiah. Explica el Don Yitzhak Abarbanel, son 4 planes de Geulá, son diferentes cada uno de ellos. Sí está raro que Jajamim nos indiquen que con Amalek empieza la guerra y con Amalek será la última guerra. Y el Pirkei de Rabbi Eliezer, capítulo 31, te ubica dónde está Amalek. Amalek se mezcló con los ismaelitas y habita Gaza, sur del Líbano y Persia. Lo estoy viviendo. Son los 3 frentes. Y para el colmo llega Rabbi Shemuel Añado, hace 400 años, en su libro Kelí Paz, y dice, quizás la última guerra comenzará en los estrechos de Hormuz. Ya cada día que prendes noticias, Hormuz. Los estrechos de Rabbi Shemuel Añado, ya los voy a llamar. Puede ser. Él mismo dijo, quizás, pues quizás. La pregunta es, ¿qué pasa si sí? ¿Qué debo de hacer si sí? ¿Ah? Cada vez que llega víspera de Pesach, dicen Jajamim, es momento de quizás. Sabemos, según Jajamim, que hay 10 fuerzas negativas, como hay 10 sefirot positivas. Hay Gesed Geburah Tiferet Netzach Yesod Malchut positivo, y hay lo mismo negativo. Geulá, ¿en qué consiste? Ya quemar, quitar, eliminar las 10 fuerzas malas. En Purim se reflejó ahorcando 10 hijos de Amán. En Mitzrayim se conmemoró con 10 plagas a los dioses de Mitzrayim. La Atid Labo se va a repetir. ¿Cuál 10? ¿Cómo 10? No tengo la menor idea. ¿Cuándo va a ser el horario? ¿Cuándo va a ser? Víspera de Pesaj. A la hora que se queman los 10 bocados de Hametz. Ese momento Jajamim lo marcaron como el momento de eliminar el mal. Ese es el motivo que se hacen los 10 bocados, se queman allá y ahí es la última etapa pre-Bet HaMikdash, Geulá. ¿Por qué? Porque Amalek tiene una habilidad, no sé si habilidad, una realidad energética negativa. Amalek es el contrapeso a la silla de Dios. El sentarse, Amalek es el enemigo de eso. ¿Por qué? Dice el pasuk, y va Hashem le moshav lo. Hashem anhela, desea asentarse entre nosotros. ¿Dónde se asienta Dios? Pues tiene su trono celestial, pero prefiere asentarse en el trono terrenal, que es el Mishkan. ¿Quién estropea ese deseo divino?
En kis'o shel HaKadosh Baruch Hu shalem ad shimaje Amalek. Es decir, el trono de Dios en la tierra no está completo hasta que se elimine a Amalek. ¿Hasta aquí estamos bien? Por lo tanto, antes de hacer el Mishkan, atacó a Amalek. Debilitó a Yoshua a Amalek, se hizo el Mishkan y se asentó a Dios. Antes de construir el primer templo, David Amelech, el rey Shaul antes, tenía que pelear con Amalek para eliminarle. Se debilita a Amalek, se hace el primer Betamigdash. Antes de hacer el segundo Betamigdash, Amán. Se ahorca a Amán, a sus 10 hijos, se mata a muchos enemigos amalequim, se construye el segundo Betamigdash. Porque la silla de Dios depende de la debilidad de Amalek. Por lo tanto, si estamos esperando al tercer Betamigdash, ese no puede llegar si no se debilita primero o se elimina, esta vez por siempre, a Amalek. ¿Y quién es Amalek? Aclaró la Gemara y lo afirma el Gaón de Vilna. Amalek zo Germania shel Edom. Les voy a enredar un minuto y lo voy a arreglar. Alemania, dice Jajamim, esa es Amalek. Zemamó al Tafek, Dios, por favor, no le quites a Alemania la argolla de la nariz, el aro de la nariz, que con eso se controlaba el animal, porque le duele. Dios tiene a Alemania, dice la Gemara, en la época de la Gemara se llamaba Germania. Y lo tiene con Hashem, Zemamó al Tafek, no sueltes la mano, no le quites la argolla, porque el día que se libera, guay, lo que nos puede pasar. Germania. ¿Por qué? Porque es descendiente de Esav, de Amalek. Queda aclarar, entonces no entendí quién es Amalek. ¿Alemania o los ismaelitas en las 3 ubicaciones? Respuesta. Cuando salimos de Mitzrayim, nos atacó 2 veces Amalek. La primera vez como declarado, la segunda vez como disfrazado de Kenaanitas. Por lo tanto, al final de los tiempos, tendremos el mismo enfrentamiento. El primer enfrentamiento, claro, como fue Alemania. Enemigo amalequí con claridad. Después empezó el Amalek disfrazado, porque nadie, hasta el 7 de octubre, nadie pudo afirmar que los ismaelitas, que Amalek está entre los ismaelitas. ¿Por qué? Porque estaba disfrazado de ismaelita. Y la profecía de nosotros sobre los ismaelitas, ¿qué dice? Al igual que Ismael hizo Teshuvah al final de sus días y se apegó a Yitzhak, así los ismaelitas harán Teshuvah y reconocerán a Israel al final de los tiempos. Lees eso y ves las guerras en Gaza, el norte dices, no cuadra. La respuesta es claro que cuadra. Todos los que hacen paz contigo son Ismael, acuerdos de Abraham. Todos los que no, los radicales, son Amalek. Y ellos molestan que Dios se asienta. ¿Qué se está haciendo en todos estos años? Ya casi 2-3 años de guerra, de eliminación, porque se están eliminando gente en cantidades malas. ¿Qué estamos haciendo? Majó Timje, Etzeje Amalek. Finalizo con una pregunta. ¿Majó Timje o Majó Emje? ¿Quién tiene que eliminar a Amalek? ¿Hashem o nosotros? El pasuk dice Timje Etzeje Amalek, tú. Otro pasuk dice, escríbelo, Emje, yo. Entonces nada más decidamos, Emje o Timje. Entonces la respuesta, o por lo menos lo que a mí me gusta en todo este proceso, es buscar al Emje de Dios. Porque el Timje está claro. Mira aviones, mira bombardeos, mira. El Timje le veo. Pero búscale al Emje. ¿Dónde está Dios en toda esta ecuación?
entre los versículos de cada parashá que aludían a cada secuestrado que salía, escrito y mencionado, insinuado en la parashá, era algo fenomenal. Búsquenlo en todas las conferencias que di por Zoom en esa época. Ver cómo se te alinean las cosas. Era imposible hacer esta guerra sin Estados Unidos. Imposible. O mejor dicho, muy difícil. Que se alineen las estrellas y de repente lleguen las personas indicadas y la bala le roce la oreja nada más. Y todo se haga tal cual necesitas. Eso es Emge. ¿Cuál es la prueba que eso es Emge? Le voy a dar una prueba: oro, diamante. En Purim, ¿era Timge o Emge? Esther fue, Mordejai, ¿era Emge o Timge? Fueron, guerrearon, los mataron, nosotros los matamos, nosotros los ahorcamos. Era Timge. ¿Dónde está el Emge de Dios? En Purim. ¿Puso a quién? A Esther, Mordejai, Jarboná y Ataj. Son las iniciales de Emge. Emge, Aleph de Esther, Mem de Mordejai, Hei de Jarboná y Hei de Ataj. Cuando yo te pongo las personas indicadas en el lugar indicado para hacer las cosas, es Emge, no Timge. Ninguno del gobierno de Israel podía hacer esa guerra, porque todos los que le siguen a Bibi Netanyahu son espantapájaros. Ninguno de Estados Unidos podía hacer eso sin un loco llamado Trump. Se te alinean todas las cosas que necesitas. ¿Cómo se llama eso? Emge. Agréguenle lo que ya les dije para completar la ecuación. Que la guerra no tenía que empezar ese día. Tenía que empezar un día después o unos días después. Solo que hubo un cambio de planes a último momento. Jaminai salió del búnker de algo que estaba ahí adentro a una junta. Si se quedaría ahí, no hay misil que le alcance. No hay. Moriría ahí a los 180 años. Decide salir a una junta. ¿Qué hace Israel y Estados Unidos? Oye, oportunidad, plan B. Mi frase favorita: tu plan B es el plan A de Dios. Tú vas cambiando. ¿A dónde llegas al final? Al plan de Dios. El tipo sale, Israel ataca. ¿Cuándo? A la hora que en todas las sinagogas en Israel están leyendo Mahot Imhe et Zecher Amalek, Shabbat Zahor. O sea, nadie planea esas cosas. Nadie manda un mensaje: oye, Irán, puedes salir hoy porque justo me cae Zahor y es la hora y tú Amalek. No seas malito. Habla ahorita. ¿Y a dónde va? Ya les dije eso, pero otra vez, completa. ¿A dónde va? De todos los millones de lugares que podían encontrarse. ¿Dónde va? Va a una casa. Los iraníes hicieron el atentado en Argentina. La calle donde se le mata se llama la calle Pasteur, la misma calle de Argentina donde se hizo la mía. El barrio 11 en Argentina, el barrio 11 en Irán. La fecha del segundo atentado, que fue en la embajada de Argentina, era el 12 de Adar, el día que se atacó según el calendario hebreo en Irán. Tomando en cuenta día y noche. Es impresionante las coincidencias. ¿Cómo se llama eso? Emge. Y eso es lo que nos contaron, o eso es lo que uno descubrió. ¿Cuántas cosas saldrán? Se ventilarán. Porque hay secretos que los están insinuando, pero no los pueden hablar al parecer, de muchas cosas que están pasándonos. Milagros tras milagros. Al final veremos el Timge y veremos el
Emge. ¿Cuándo va a ser? Entonces mi frase favorita es, mira Dios, nos cuadran las profecías, nos cuadran. La clase salió bien, Ribono Shel Olam, y todo está bien. 1, no me dejes mal parado. 2, si lo mandas, ¿qué vamos a decir? Sabíamos, ahí está. Y si no lo mandas, me imagino otras profecías, y la guerra contra los chinos, y yo qué sé, Corea del Norte, y el Mashiach, yo qué sé, llega de Rusia, y encontraremos otro libro de otro jajam que dice, no, empezará allá. Como que todas las opciones están, como ya les expliqué, Hashem creó el mundo con múltiples opciones. Esta es, sin duda, una opción. Si pasa o no pasa, no es por Dios, y no es por el Mashiach. Ambos ya lo quieren. Si pasa o no pasa, dependerá de nosotros. Si estamos listos, si lo anhelamos, si lo queremos, si hay una teshuvá por todos los errores de los templos pasados para justificar el tercero. Si lo logramos, se hará, porque las condiciones están dadas. Ojalá que sea en nuestros días. Y cuando quememos estos 10 bocados, vamos a pedirle a Boreolam, momento apto, haz algo. Y si pasa y no pasa, seguiremos esperando y no tiraremos la toalla, porque tarde o temprano Mashiach va a llegar.